Isabel Justiniano es esposa del pastor Raúl Justiniano, con quien pastorea la Iglesia Renuevo para las Naciones desde hace 15 años en Santa Cruz, Bolivia. Fundadora de Ellas Líderes y Mujeres de Verdad, ministerios enfocados en desarrollar el potencial y valor de la mujer. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación con un máster en Educación para el Desarrollo Humano, instructora y autora de Liderazgo, Comunicación y Relaciones Humanas. Es CEO de la Escuela de Liderazgo y Coaching Sal y Luz. Juntos recibamos a la pastora Isabel Justiniano. Siempre me llamaba la atención ese tema, ¿no? El que tiene oídos, oiga. Y cuando leí un poquito más acerca del tema, llegó a mis manos un libro que Raúl puso por ahí en uno de los grupos de WhatsApp que tiene varios. Y el libro, no sé si alguno de ustedes lo recibió o quizás está aquí quien se lo envió, se llama El Susurro de Mac Batterson. Ahí habla acerca del oído, dice que tenemos el oído externo, el oído medio, el oído interno y que el sonido rebota. Así que como que cuando nosotros escuchamos dos veces viene el sonido hasta que llega hasta el oído interno y podemos captar ese sonido. Y bueno, cuando leía el Apocalipsis en estas semanas previas, en estos últimos 2 meses capaz, me sonaba eso, el que tiene oídos, oiga. Y me preguntaba entonces si ahí había un problema. Porque nosotros estamos leyendo la palabra de Dios y a veces parece, ¿o será posible que no estemos escuchando adecuadamente? Que estemos yendo a la iglesia y tengamos muchos manuales, que estamos trabajando y que no estamos captando exactamente. También a veces yo le preguntaba, tenemos otro micrófono. Nosotros también invertimos mucho tiempo en las personas y le decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no le podemos ayudar a las personas como quisiéramos? No sé si me quedo con esto, lo cambio, cambiamos. Me quedo. Bueno, van a disculpar temas de tecnología que se nos escapan. Le decía a Raúl, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que a veces nosotros podemos estar invirtiendo mucho tiempo con las personas y no cambian. Eso era una frustración de pastora, que seguramente ustedes también la tienen, cuando a veces estamos con las personas y vemos que siguen sufriendo y siguen siendo maltratados y a veces han pasado por varias liberaciones o procesos de sanidad y siguen igual o a veces peor. Y a mí eso me angustiaba y le decía, ¿qué pasa? Y hablábamos acerca de eso. Y claro, nosotros entendemos, y era lo que comentábamos entre nosotros, que tiene que ver también con la soberanía del Señor, que tiene que ver con la persona y el libre albedrío, porque cada uno toma decisiones. Pero ¿saben qué? Eso no me satisfacía mucho. Y últimamente el Señor me habló acerca de este concepto. Por eso es que lo titulo, el que tiene oídos, oiga. Y encontré este pasaje que se encuentra justamente debajo de la parábola del sembrador y de otra porción también que habla de que no se esconde una luz y se la pone debajo, sino que tiene que alumbrar. Y en la versión NTV encontré esta parte que la verdad que a mí me ayudó bastante y quiero leérselas. El que tenga oídos para oír debería escuchar y entender. Luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen, porque dice, cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará, ojo, a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. La verdad que me llamó poderosamente la atención y entonces vi por dónde iba la voz del Señor en cuanto a este tema que les comparto en esta mañana y que yo he titulado, el que tenga oídos, oiga. Pero una palabra como esta nos hace pensar. Y bueno, yo soy comunicadora social, entonces la verdad es que a mí me hace ruido todo esto, ¿no? Miren lo que dice la palabra en Ezequiel
3:27. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca, conectado, ¿no? El oído con te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga. Siempre como que repitiendo, ¿no? O sea, para ver si entendemos, a ver si captamos, ¿no? El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Está hablando al pueblo de Israel, y si ustedes chequean la historia, hay montones de pasajes donde encontramos que el Señor nos está reprendiendo a nosotros, su pueblo, porque no estamos captando su voz. E incluso podemos encontrar varios pasajes donde Él dice: ok, yo les voy a cerrar los oídos para que no oigan, ni entiendan, ni se sanen, ni me lleguen a captar. Es como que ya me tienen hasta acá, entonces ahora vean si van a poder captar. En Juan 8:47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso es que hoy estoy trayendo este tema acerca de oír. El problema no es que Dios no esté hablando. El problema no es que Dios no está hablando. El problema no es que han cesado las palabras. Es como dice en el Antiguo Testamento: hay palabra de Dios, hay, claro que hay. El problema no es de que falte la palabra o que definitivamente se hayan cerrado los cielos y no haya palabra, sino que tenemos un problema de oído, de oír. El que tiene oídos, oiga. En Juan 5:24 dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y hay innumerables pasajes en la Biblia que enfatizan este tema de oír. Y yo quiero decir algo y que espero que lo capten bien y no lo malinterpreten. Leer no es suficiente, hay que oír. Leer no es suficiente, porque creo que no tenemos, en la mayoría de los que estamos acá, espero, problemas de leer la palabra del Señor. Creo que el problema es oír. Y eso es lo que el Señor quiere y me ha estado hablando en este tiempo. Y la verdad que yo me tengo que arrepentir 10,000 veces, seguramente como ustedes también, porque Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Y cuando nosotros podemos oír, pasan cosas extraordinarias como esto que dice la palabra: el que oye. El que oye. En ese tiempo quizás no había mucho para leer, había, pero no había tanto como ahora. Pero el que oye, dice el Señor. Así que Dios está hablando, y la pregunta para todos ustedes y para mí es: ¿nosotros estamos escuchando? ¿La iglesia del Señor está escuchando? Dios nos ha hablado tanto en medio de la pandemia. ¿Estamos captando? ¿Estamos escuchando? ¿Estamos entendiendo lo que Él está hablando? Es una pregunta fuerte. Y capaz que la respuesta rápida es: claro, estamos escuchando. Incluso estamos acá escuchando. Pero creo que el Señor quiere ir un poco más allá. Y yo les decía que soy comunicadora, así que traté de hacer un dibujito. Y como la contraparte era Dios, se me ocurrió poner, no se vayan a reír, el león de la tribu de Judá. En los procesos de comunicación hay un emisor y hay un receptor. En este caso estamos hablando de que Dios es el emisor y nosotros, su iglesia, su pueblo, somos los receptores. Y hay un mensaje permanente que Dios está enviando desde el principio del tiempo y lo sigue enviando todavía. Y Él está buscando, ¿se acuerdan? Los verdaderos adoradores, esos que le adoran en espíritu y en verdad, los verdaderos receptores. Pero si los receptores no sintonizan, si no están captando, si captan un 50%, y eso, considerando, como dice mi esposo, el factor humano, que Dios lo sabe y lo tiene en cuenta en la ecuación, pero igual puede ser que todavía estemos teniendo un problema de oído. La verdad que a mí me hizo pensar bastante este tema, y sé que Dios me habló directamente a mí, porque es a mí a quien me está tirando las orejas en primer lugar. En Hebreos dice lo siguiente: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora,
en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante al Hijo creó el universo. Y en Juan 16, del 13 al 14 dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Me encantó esta parte, porque sabemos nosotros que cuando Jesús se fue, nos envió al Espíritu Santo y Él les enseñará todas las cosas. A Él tienen que oír. El Espíritu Santo está hablando actualmente. Ahora mismo te está hablando. Ahora mismo te está hablando. Con lenguaje peculiar, con sonido especial, con un lenguaje que sabe que puedes entender, porque es de espíritu a espíritu. Pero me gustó también este pasaje porque dice que el Espíritu hablará todo lo que oiga, la Trinidad, comunicación, entrelazadas las ideas, comunicación que va y viene, perfecta relación, y os hará saber, dice, lo que habrá de venir. Me recuerdo en este tiempo de pandemia, ¿no? Todo el mundo buscando, bueno, ¿qué será? ¿Qué querrá Dios? Y empezamos a buscar para allá y por acá mensajes y profetas mil y ideas por montones. Pero Dios estaba hablando a su pueblo. Claramente estaba hablando a su pueblo. Pero no todos estábamos con los oídos conectados. Yo tengo un problema de oídos. Mi esposo también, así que no sé cómo será el diálogo de sordos de aquí a unos años. Imagínenselo. Pero como yo no escucho bien y a veces me da vergüenza porque me hablan y yo tengo que reír. Así, porque ya la segunda, la tercera vez le digo que me repitan, pues ya me da vergüenza, ¿no? Insistir porque no entendí. Así que fuimos al médico con Raúl, al otorrino, y me mandaron a hacer todo un estudio especializado para medir el oído. Y saben ustedes que después del estudio volvimos al médico con los reportes. Raúl estaba conmigo y el médico me dijo que no tenía nada. Y yo no lo podía creer, no tiene nada. Y me explicaba, ¿no? Me trataba de explicar los reportes que ni yo entendía de esa medición del oído. Y entonces le digo, pero doctor, la cosa es que yo no oigo. El problema suyo no es de oído, es de concentración. ¿What? Le dije yo. Pero si yo soy una mujer súper concentrada. A él le pudo haber dicho y le apunté a su amigo. Porque él a veces está con las 3D, digo yo, ¿no? Desenchufado, despistado y desorientado. ¿Se acuerdan de esa idea? Pero yo desconcentrada. Pero la cosa es que tengo problemas de oído. Yo no escucho, por ejemplo, la televisión, que me gusta mirar algunas series. Y yo no escucho en español. Soy una gringa. Yo la pongo en inglés para poder escuchar el sonido leve y no inundar toda la casa con el sonido de la tele, porque mi casa es pequeña, y leo. Escucho sonido en inglés y leo en español, y así miro la televisión. Y no puedo mirar de otra manera. Cuando las películas son en español, yo no las miro. Así que yo tengo un problema de oído, pero aparte tengo un problema de cerebro, creo, porque ya me he habituado a una manera de escuchar la TV, por ejemplo, que yo la uso eventualmente, bueno, tengo que ser sincera, muy seguido, una hora mínimo para mirar algo, para desconectar mi cerebro, porque mi cerebro funciona y me cuesta mucho desconectarlo. Pero quizás, así como me pasa a mí en este tema físico, podemos capaz sacar conclusiones acerca de nuestro oído espiritual. Por eso es que el tema de esta mañana es: el que tiene oídos, oiga. Porque el Señor sigue hablando. Él no cesó de hablar. El problema lo tenemos nosotros. Y el problema del problema es que no aceptamos que tenemos un problema. Porque así como el médico me decía, su problema es falta de concentración, yo hasta ahora no me lo creo. Pero si yo soy una persona súper disciplinada, hasta con mi mente. Pero la verdad es que no tengo ningún problema de oído, sino de concentración. Y aceptarlo es difícil. Apocalipsis 2:7 dice: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar.
A nivel comunicacional se hace la diferencia. Oír es la recepción de los sonidos. Estoy escuchando que pasa un micro, estoy escuchando que ladra un perro, pero no estoy definiendo exactamente lo que estoy captando. Pero escuchar es escuchar por completo los sonidos, el mensaje, captar adecuadamente a nivel comunicacional. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida, lo que está en el paraíso de Dios. Una sola de las veces, muchas, que en Apocalipsis dice: el que tiene oídos, oiga. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso es que hago la diferencia entre leer y oír. Y ojo que no me malentiendan, pero Dios sigue hablando. Ahora, la Biblia, el canon de la palabra está cerrado. Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero Dios sigue hablando. ¿Por qué somos tan insensatos, digo yo, de tratar de encajonar a Dios y decir que ya no está hablando ahora? Porque Dios está hablando. ¿Hay palabra del Señor? Hay palabra del Señor. El problema no es el Señor, por supuesto. No estamos escuchando. No estamos escuchando. Y por supuesto que Dios no va a hablar nada en contra de su palabra, porque la palabra viene a ser un sistema de prevención para nosotros, un sistema de contrapeso, para que no nos inventemos nada y no salgamos de donde tenemos que caminar. No hablará nunca nada el Señor que vaya en contra de la palabra escrita. Pero Dios sigue hablando. Y quizás nosotros no estamos escuchando. Le decía que esto, Dios me está hablando a mí. Yo sé que Dios me está queriendo reprender. Y quizás yo le estoy trayendo en esta mañana la que es reprensión para mí, que quizás puede convertirse en una advertencia para alguno de ustedes. Porque ¿saben qué? Cuando Jesús estaba acá en la tierra y Él hablaba, hasta los demonios huían. Escuchar la voz del Señor y quedarse en el mismo lugar no es correcto, no es coherente. Decir que estamos oyendo a Dios y quedarnos heridos 40 años no es coherente. Y eso otra vez introduciendo ahí para nuestro consuelo el factor humano, que no nos lo podemos sacar de encima, todo el tiempo está ahí. Pero cuando nosotros escuchamos a Dios, cuando oímos, la cosa cambia. Yo no sé si usted tiene experiencias acerca de eso, pero yo tengo muchas experiencias que estando, sintiéndome totalmente destruida, me voy a buscar al Señor, así como nos estaban compartiendo esta mañana, de buscar al Señor en momentos de opresión. Y ahí anhelando desesperadamente del Señor, pero tan desesperadamente como que si no me hablas, me muero aquí mismo. Y entonces viene la voz del Señor y todo cambia. Si el Señor dice que estás sano, estás sano. Si el Señor dice que estás libre, estás libre. Pero ¿y por qué no andas como libre? Problemas de oído. Porque si escucháramos realmente la voz del Señor, todo cambiaría. Cuando Dios habló en el principio, todo el desorden se convirtió ¿en qué? En orden. El Señor sigue hablando. En Deuteronomio 30, del 11 al 12 dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que cumplamos? No estamos largados aquí en la vida sin voz de Dios, ni en los momentos más oscuros, ni en los momentos más oscuros, ni en los momentos más dramáticos, ni en los momentos donde todo se está cayendo alrededor tuyo, donde estás perdiendo todo. Falta la presencia ni la voz del Señor. El problema es de oído, porque a veces Él está hablando en un tono que nosotros no queremos escuchar, o nos está apuntando algo que no queremos oír.
Y entonces empezamos a buscar por otro lado. Y sigue este mismo pasaje, dice, ni hasta al otro lado del mar para que diga, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Cuando nosotros podemos oír al Señor, viene esa palabra con un peso espiritual, la misma presencia del Señor para cumplir esa misma palabra. Ahora, con esto no quiero decir definitivamente de que no hayamos escuchado nunca nada y por eso estamos como estamos. No, otra vez el factor humano está ahí. Y quizás ese es el mensaje, que empecemos a trabajar un poco más intencionales con ese factor humano que le estorba tanto a Dios. Y yo les traje este gráfico que yo lo hice en base a un gráfico que se utiliza en comunicación, que se llama la curva de aprovechamiento de la comunicación. Pero yo la cambié un poco. Fíjense ustedes que entre lo que Dios dice que tiene una extensión y lo que yo escucho y lo que yo entiendo y lo que yo aprovecho y lo que yo hago finalmente, hay una diferencia, hay una distancia. Por eso es que a veces el problema es de oído. Hay una pérdida de valor en la comunicación que está ahí en ese gráfico, en ese cuarto de círculo, si se puede decir así. Que entre lo que Dios dice y lo que yo aprovecho, hay una distancia. Por eso es que el problema no es que falte palabra de Dios, tenemos problemas de oído. Y la palabra del Señor muchas veces une el oído al actuar, porque si nosotros escucháramos realmente, seríamos impulsados. La palabra lo dice. Ahora les voy a traer algunos versículos. Así que podemos hacer la distinción entre oír y oír, y entre oír y escuchar, y entre escuchar y entender y obedecer, y como ustedes lo quieran poner. Pero el tema es que algo está faltando. Por eso que el que tiene oídos, oiga. ¿Y cuáles son los problemas? Yo los puse ahí en el costado. A nivel comunicacional se le llama ruidos. Y los ruidos pueden ser externos, sonidos realmente. Un ruido externo puede ser la relación que tienes con tu cónyuge, que alguien te está gritando, te está tratando mal. Un ruido externo es la pandemia. Un ruido externo es aquello que estás experimentando. Hablando de la comunicación con Dios, quiero decir. Un ruido externo es tu celular. Mientras yo estaba preparando este PowerPoint, hice un ejercicio, porque justo eran unos días donde había mucho flujo de comunicación e información, y yo dejé mi celular ahí al costado y me metí un rato a adorar al Señor. Y me dije, no me voy a levantar de acá hasta que no termine este PowerPoint y no voy a mirar mi celular. No quiero decirles cuántas veces fui tentada a mirar el celular y estaba mi mano yendo y la retiraba. Y al rato me olvidaba y lo agarraba el celular y lo tiraba. Tengo un sillón ahí al costado y lo tiraba de vuelta. Ruidos externos, los lugares. Yo lo admiro a mi esposo en muchas cosas, pero hablando de oír, mi esposo se sienta en la sala y se puede caer el mundo encima de él y él está con la mano levantada ahí adorando al Señor. Y yo no puedo entender cómo él se concentra tanto. Pero yo escucho un ruidito, yo tengo que encerrarme, por ejemplo, para conectarme. Cada uno tenemos nuestros hábitos también de conexión y de escuchar. A mí todo me estorba. Pero también existen los ruidos internos. Creo que a mí me estorban más los ruidos internos, los por hacer, los pendientes. Yo le digo a Raúl, si yo tengo una cosa pendiente, yo no descanso, no me conecto, no me puedo concentrar. Pero también por eso es que se le llama filtros. Ruidos internos también son filtros. ¿Qué son filtros? Percepciones que hacen que nosotros filtremos la información y recibimos lo que queremos y rechazamos lo que no queremos. Son filtros, filtros culturales, filtros mentales, filtros de hábitos, filtros de temperamento, filtros eclesiásticos.
recibimos recibimos una parte, no es que no recibimos nada, pero rechazamos y resistimos aquello que no encaja, no pasa el filtro. Fíjense cómo podría funcionar esto en una persona donde Dios ya le dijo que está sana, pero esta persona quiere seguir estando herida. Y yo hablo mucho de este tema, creo que hasta el cansancio, porque hay una corriente que incluso ya llega a la iglesia de decir estamos rotos. Y yo me resisto a eso. Yo estaba rota, ya no estoy rota. No acepto que me digan que estoy rota, porque entonces Jesús no pagó el precio por mí. Pero Dios me dice que estoy sana, pero yo quiero seguir estando rota. Yo recuerdo muy bien el momento donde yo escuché a través de una canción que el Señor me dijo, estás sana ahora. Ahora, no les voy a mentir que hay que caminar un proceso como siempre, ¿no? Y que de vez en cuando viene la tentación y te quiere decir, estás igual. Pero no es cierto, son mentiras. Yo estoy sana. Pero nuestros filtros, a veces el filtro del pasado, el filtro del dolor, esos son los ruidos internos, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y entonces, entre lo que Dios dice, lo que escucho, hay una gran pérdida. Entre lo que escucho, si escucho y entiendo, otra gran pérdida. Entre lo que entiendo y aprovecho, otra pérdida de comunicación. Y entre lo que hago finalmente, que es lo que el Señor espera de nosotros, otra gran pérdida. Así que el que tiene oídos, oiga, dice el Señor. ¿Y se recuerdan de esta historia? Elías, después de haber vencido en el nombre del Señor a los más de 400 profetas de Baal, escuchó la voz, una voz mentirosa que le amenazaba de muerte, y entonces él, ustedes saben que huyó. Y entonces en ese momento el Señor le dijo, porque él estaba en una cueva deseando morirse. Siempre nos impresiona escuchar esta historia, ¿no? Acaba de enfrentarse a semejante cantidad de profetas, es un hombre de Dios, escucha la voz de Dios. Claro que escucha, si no, no los hubiera enfrentado. Pero aquí escuchó una voz que podemos decir entre comillas, un profeta mentiroso. Así son las voces que a veces tenemos en nuestro interior. Esos ruidos internos son como profetas mentirosos que nos están hablando cosas que no son verdad, que quieren definir quiénes somos, qué hacemos, qué podemos hacer, cómo tenemos que comportarnos, cómo enfrentar nuestro futuro, cómo hacer iglesia. Y él escuchó la voz mentirosa y entonces huyó. Y ahí se le presenta el Señor. El Señor le dijo, sal y ponte de pie. Entonces salió, dice Elías, de la cueva, ponte delante de mí en la montaña. Y dice que mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda, imagínense, las rocas se aflojaron. No es un vientecito, tremendo viento, todo se movió. Él se asustó, ¿cómo no? Ustedes y yo también nos hubiéramos asustado. Pero dice que el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Aquí suena bien en estas dos líneas. Imagínense en el terremoto nosotros ahí, ¿qué hubiéramos hecho? Un movimiento de tierra, todo se mueve, todo parece que se va a caer, nos inunda el temor, la inseguridad. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Y pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Y cuando Elías lo oyó, lo reconoció. Lo reconoció porque él ya había escuchado la voz del Señor antes. Él tenía oídos, solamente que hubo un periodo aquí donde parece que lo perdió momentáneamente. Porque prestó más oído a ese profeta, por llamarlo de alguna manera, mentiroso. Porque ¿qué es un profeta? Alguien que habla algo acerca de tu futuro.
Y en vez de enfrentarlo como había enfrentado a los 400, escuchó más esto. Y entonces huyó. Pero acá reconoció la voz del Señor porque sí la conocía. Y dice, cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su capa. O sea, wow, el Señor me está hablando. Y dice que salió y se paró a la entrada de la cueva. Y entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Quizás que el Señor le está hablando a algunos de ustedes en esta mañana. No sé dónde están. Note usted, como yo noté, que ya le había hablado el Señor la primera vez para que salga y salió. Pero cuando él se confundió, ¿no es cierto? Y se asustó con el terremoto, con el viento, etcétera, él se había vuelto a meter a la cueva. Porque aquí de vuelta le está diciendo que salga. Y eso pasa con nosotros cuando a veces nos confundimos, cuando escuchamos una voz que no es la voz del Señor, escuchamos la voz de nuestros miedos o tenemos una idea equivocada del Señor que todavía no hemos corregido y pensamos que Él nos está hablando de esta o de esta manera. O a veces tenemos también expectativas de que Él luzca así, que Dios luzca así, que su voz luzca así, pero no. Vino un susurro suave y apacible, dice la palabra del Señor. Y yo no sé si alguno de ustedes, habiendo escuchado la voz de Dios anteriormente, habiendo oído, realmente oyeron. Quizás también hoy tendrían que reconocer como yo que capaz que estuvieron escuchando alguna voz, un profeta mentiroso, pero que era una voz interna en realidad más que externa, era un ruido interno en tu corazón. Y hoy Dios te está diciendo, no soy yo. O quizás hay alguien aquí que sí escuchó y lo vio al Señor y lo escuchó, pero como no lucía como quería, se resistió, le puso un filtro por su pasado, un filtro por sus heridas, por su dolor. Pero el Señor le dice en esta mañana, no temas, soy yo, sí era yo y sigo siendo yo. Puede ser también. Por eso es que iniciaba con el título, el que tiene oídos, oiga lo que el Señor dice. Y en ese libro con el que mencioné al inicio, El susurro de Mark Batterson, hay una historia al inicio nomás del libro. Es un libro digital, por si acaso alguien lo quiere leer, que Raúl lo debe tener por ahí. Bueno, ahora lo tengo yo porque lo estaba leyendo. Podemos proveerlo si quieren. Al inicio él cuenta una historia. Dice que había un cantante de ópera que tenía un registro de voz tremendamente alto, o sea, un prodigio. Pero que de repente vino un momento en que él no podía cantar ciertas notas. Y la cosa es que realmente el diseño de su voz y de su registro era para cantar esa nota. Y de hecho la había cantado antes, pero ahora ya no podía llegar a esa nota. Yo no soy cantante, así que no puedo hacer el ejercicio. Pero lógico, entonces fueron a buscar a los médicos. Asistieron a buscar a un médico para ver qué tenía y nadie podía dar realmente con el problema. Todos pensaron que era un problema, claro, pues en sus cuerdas vocales, porque él no podía alcanzar ese registro de nota y el diseño de su voz era para alcanzarlo. Y resulta que encontraron un doctor después de varias pruebas, el doctor Tomatis, Albert Tomatis. Él es otorrinolaringólogo. Bueno, era, no sé, pero otorrinolaringólogo. Y él descubrió que el problema de este cantante de ópera no era un problema de cuerdas vocales, de garganta, acá en este sitio. Era un problema de oído. Era un problema de oído. Es muy interesante la historia. Y de allí surgió el nombre del efecto Tomatis, que se conoce en el área de la medicina,
¿Qué tiene que ver? Lo voy a explicar un poquito más. Pues resulta que él cantaba con un rango de voz tan alto, y dice que los decibeles del sonido que emite la voz de un cantante de ópera es tan potente, tan fuerte, que como se ve en las películas podría romper vidrios y cosas así. Que dice que era tan fuerte su voz que a causa de su propia voz él quedó sordo. Un rango de sordera por su propia voz. Y a causa del rango de sordera de su propia voz, entonces él no podía cantar. ¿Saben por qué no podía cantar en esa nota? Porque dice que él no puede cantar aquello que no puede escuchar. Yo sé que estoy tratando de explicarlo lo más sencillo posible, porque este es un tema médico y tiene muchas cifras y ahí en el libro. Pero decía en una parte, yo esto lo copié, dice: el cantante de ópera había quedado ensordecido por el sonido de su propia voz. El mutismo selectivo fue causado por la sordera selectiva. Y si no puede escuchar una nota, no puede cantar esa nota. La voz solo puede reproducir lo que el oído puede oír. La verdad que yo cuando leí eso dije, wow, y ahí lo menciona el libro, dice, ¿y qué? Del efecto tomatis a nivel espiritual. Imagínense que nosotros no estamos permitiendo que todo el potencial de Dios sea liberado a causa de que nosotros no podemos oír la voz de Dios, porque estamos tan llenos de nuestra propia voz. Esos ruidos internos están tan fuertes que nos quitaron la posibilidad de escuchar esa voz de Dios. Y como no escuchamos bien, no oímos bien esa voz de Dios, no podemos reproducirla. Que el Señor quiere que lancemos también, que hablemos. Y porque no escuchamos claramente la voz del Señor, entonces no está siendo liberado todo el potencial para el cual Dios nos ha creado, nos ha diseñado. No está siendo liberado el Espíritu de Dios que está en nosotros, que dice que es el Espíritu que levantó al tercer día de los muertos. Como yo les contaba hace rato, yo a veces me siento frustrada conmigo misma, porque no puede ser, esa persona necesita que alguien que se sane, que Dios la sane. Y estamos acá todos y no se sana. Ok, soberanía del Señor, está ok. La persona no tiene fe, está ok. Pero al final de cuentas nos estamos autoconsolando y autojustificando que Dios no lo quiere hacer. Puede ser que no lo quiera, pero ¿qué tal si lo quiere hacer? Pero nosotros no estamos captando la voz de Dios y por lo tanto no podemos reproducirla. Tremendo este tema, la verdad que a mí me está hablando mucho. Es decir, lo pongo en mis palabras, si mi propia voz es muy fuerte, quedo sordo para escuchar a Dios. Y si no escucho a Dios, no puedo tocar esa nota más alta para la que fui diseñado. Y si otras voces son más fuertes, ruidos ahogarán la voz de Dios. Por eso es que esa porción que les leí al comienzo está directamente relacionada con la parábola del sembrador. Léanla de vuelta. Si no oigo la voz de Dios, entonces no puedo reproducirla como es. Qué pena, Dios hablaba y se sanaban, los sordos oían, los ciegos tenían vista, los cojos andaban, los que no entendían empezaban a entender, los demonios ni se podían acercar. Y a mí me molesta que a veces yo estoy en un lugar y los demonios están como si nada. Yo sé que están ahí, pero si nosotros no escuchamos, por eso es que les hacía una distinción entre leer, siga leyendo, pero escuchar la voz de Dios. Y el problema no es de Dios, el problema tampoco es de la Biblia, como para que dejemos de leerla. El problema es de oído. El problema es de oído. Y la última línea que está ahí, las últimas dos, tienen que ver con el primer pasaje que lancé hoy. Y si no escucho todo lo que Él tiene que decir, eventualmente puedo llegar a no escuchar nada. Porque el Señor funciona así.
Al que mucho tiene, se le puede dar más o se le puede quitar. Es muy, muy fuerte. Porque si escuchamos lo que Dios nos habla, cambiamos. Tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá: este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Entonces, me encanta esto. Escucho a Dios y tengo la capacidad de destruir a mis enemigos. Entonces destruirás todos tus ídolos de plata y tus valiosas imágenes de oro. Los desecharás como trapos sucios y les dirás: adiós y hasta nunca. O sea, cuando nosotros escuchemos la voz de Dios realmente, que nos habla a nuestro corazón y a nuestra mente de nuestras propias ataduras, esos enemigos se tienen que ir. Se tienen que ir porque se tienen que ir. Porque juntamente con la voz de Dios viene el poder del Espíritu de Dios a nosotros. Esa es la verdad. Y dice más palabra del Señor. Juan 15:3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dicho. ¿Por qué caminamos de otra manera? ¿Por qué caminamos como sucios? De hecho, sabemos nosotros que tenemos que limpiarnos todos los días. En el movimiento de intimidad con Dios nos lo dice. Pero ese no es el problema. A veces el problema es que nosotros queremos estar sucios cuando tenemos los recursos para estar limpios. Y cuando Dios ya te dijo que estás limpio. Y sucede esto cuando venimos arrastrando el pasado. Y le decimos al pasado sin darnos cuenta que tiene más poder sobre nosotros que el mismo Dios, que ya habló palabra de limpieza, de sanidad, de libertad, de recuperación, de transformación. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A veces queremos quedarnos en angustia, pero somos nosotros los que queremos quedarnos ahí. Porque la voz de Dios trae paz, esa que el mundo no conoce, esa que sobrepasa todo entendimiento, esa que se da en medio de la tormenta, como siempre decimos, el reposo del Señor. Pero nosotros no queremos paz. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, porque no lo decimos de esa manera. Pero nuestros problemas son de oído, queridos hermanos. Tenemos que empezar a escuchar y que se cumpla todo el proceso. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. No aceptemos otra cosa en la iglesia del Señor. Es cierto que algunos, y quizás Dios no permita que seamos nosotros, por nuestra debilidad y nuestro factor humano, no vamos a dar buen ejemplo de eso. Pero a causa de algunos ejemplos que los podemos entender y son parte también de la vida de la iglesia, no aceptemos que no hay vida en Jesús. No aceptemos que el Espíritu de Dios tiene la capacidad de sanar, de recuperar, de levantar. El que tiene oídos, oiga. Marcos 7, 32, 33. Jesús. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla. Y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombro para sanarlo. Y Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Y dice que metió sus dedos en los oídos del hombre. Jesús siempre haciendo a su manera. Así que si Él quiere abrirte el oído o me quiere abrir a mí el oído que lo necesito, lo hará a su manera. Pero tenemos que estar dispuestos. Metió sus dedos en los oídos del hombre. Imagínense los dedos en el oído. Los dedos son más grandes que el orificio del oído. Después escupió sobre sus propios dedos y tocó con los dedos la lengua del hombre. Y mirando al cielo suspiró y dijo: Efatá, que significa ábranse. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, el oído con la lengua.
de modo que hablaba con total claridad. Efatá, 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 efatá. Ábrase, ábrase, ábrase. Se abren tus oídos espirituales en el nombre de Jesús. Se abren tus oídos espirituales en el nombre de Jesús. Se abren tus oídos espirituales en esta mañana en el nombre de Jesús. Se abren, se abren, se abren, se abren, se abren, porque no hay nada en el cielo o en la tierra que se pueda oponer a la voz de Dios. Y Dios te quiere hablar. Así que como Él sabe que nuestro problema es de oídos, Él en esta mañana te los abre, te los abre, te los abre. Y aquí hay una orden: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Y después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. Así que cierre sus ojos. Aquí estamos en el taller del alfarero. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré, dice el Señor. Aprendí una palabra recién que me enseñó Daniel y es Selah. Selah, dice que Selah es una palabra que es un poco confusa para la traducción del hebreo. Pero al final todos concuerdan que quiere decir deténgase, haga una pausa y escuche, deténgase. Así que incline su rostro ahí, saque todo ruido en el nombre de Jesús, ruido externo, ruido interno en tu mente, en tu corazón. Cierra tus ojos. Selah, deténgase, haga una pausa. El Señor está hablando. Espíritu Santo, desciende sobre este lugar. Espíritu Santo, desciende. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Ven, Espíritu Santo, desciende sobre este lugar. Ven, Espíritu Santo, ven. Desde los cuatro vientos, ven. Sopla vida. Tus palabras son espíritu y son vida. Son vida. Desciende, desciende. Voz de Dios sobre tu vida. Efatá, 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 efatá. Se abren tus oídos espirituales ahora en el nombre de Jesús. Se abren tus oídos espirituales en el nombre de Jesús. Se abren tus oídos espirituales en el nombre de Jesús. Todo ruido se va. Todo ruido externo se va ahora en el nombre de Jesús. Todo ruido interno de tu mente, de tu corazón, de tus impulsos, de tu historia, de tu pasado, se va ahora en el nombre de Jesús. Selah, Selah. Tiempo para escuchar. Hay silencio en este lugar. El Señor te está hablando. El Señor te habla. El Señor te habla. Silencio. Tome tiempo de Selah.